Saludos fraternos desde Venezuela a los estudiantes de este postdoctorado en salud colectiva. He aceptado con gusto la invitación que me hizo Pedro Villasana para compartir con ustedes en esta mañana el tema de la determinación social de la salud y los retos para transitar de la teoría a la práctica. Esta presentación tendrá tres propósitos fundamentales. En primer lugar, incorporar la categoría determinación social como eje central de la comprensión del origen y distribución desigual de la salud o enfermedad en la sociedad, en la población. En segundo lugar, identificar y comprender las diferencias entre determinación social y determinantes sociales, porque el pensamiento dominante reduce la determinación social como categoría explicativa a determinantes sociales aislados que terminan reducidos a factores de riesgo. Ese va a ser un elemento central de esta presentación. Y en tercer lugar, introducir las bases de una propuesta metodológica y de acción que incorpore la determinación social de la salud. Entre otras cosas, el centro entonces de esta presentación es cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo hacer de la determinación social de la salud no solo una categoría explicativa, sino un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas, para la acción sanitaria y sobre todo para la transformación de la realidad. Antes de comenzar la exposición, quiero presentarles algunos textos que son fundamentales para profundizar el estudio de la determinación social. Hay algunos textos antiguos como el de Naumar Almeida Filo y Juan Samaja, La ciencia tímida, ensayos de deconstrucción de la epidemiología, y el de Juan Samaja sobre epistemología de la salud. Hay un texto central que es muy importante de Jaime Breil, recientemente publicado en inglés y en español, que es este que está en el centro, Epidemiología Crítica y la Salud de los Pueblos. Allí buena parte de ese texto se dedica a presentar la nueva propuesta metodológica y a presentar ejemplos concretos de cómo ellos han ido avanzando en su aplicación. Y luego tenemos dos publicaciones de Claxo en las cuales yo he participado y que tratan justamente de convertir la determinación social en un camino para la acción y para el diseño de políticas públicas. Todas estas publicaciones las debe tener Pedro en digital. Yo las tengo y con mucho gusto las comparto con ustedes. Una publicación que se hizo en México, donde hay un artículo de Basile excelente sobre todo lo que es el pensamiento crítico en salud. Hay un pequeño artículo mío sobre epidemiología crítica en donde enfatizo la determinación social, y este otro artículo que es un intento de analizar con epidemiología crítica la pandemia de COVID que vivimos hace pocos años. Bueno, esta bibliografía es fundamental para complementar esta intervención que voy a comenzar a hacer. Comienzo entonces señalando que en el mundo en donde nosotros vivimos coexisten diversas formas de entender y de hacer salud. En primer lugar, hay una forma que domina el pensamiento, es el pensamiento hegemónico, el pensamiento dominante, que está centrado en la enfermedad, no en la salud, y que está centrado en la enfermedad como hecho biológico e individual. La clínica individual es su eje fundamental de estudio. Coloca la atención de esa enfermedad en el mercado y marginalmente en el sector público, y su centro de acción
es el hospital. Ese modelo es el modelo biomédico, el modelo hegemónico, el modelo de la salud pública vertical, de la medicina biomédica, que es lo que se enseña en nuestras facultades de ciencias de la salud, que es lo que se enseña en los posgrados, que es lo que se practica en los ministerios. A esa concepción dominante nosotros queremos, desde el pensamiento crítico en salud y desde la salud colectiva, contraponer una visión centrada no en la enfermedad, sino en la salud. Y en la salud ya no como un estado estático, sino como un proceso dinámico, social e históricamente determinado. De allí deviene la categoría determinación social de la salud. Esta concepción contrahegemónica concibe a la salud como un proceso vital que forma parte de la vida, pero que además es un derecho que debe ser garantizado por el Estado con amplia participación social. Esta es la concepción de la medicina social, de la salud colectiva, que representa el pensamiento crítico en salud. Entonces, nosotros estamos en todos los espacios en donde nos movemos confrontándonos entre estas dos concepciones, la que domina y que generalmente domina los sitios donde trabajamos y donde ejercemos nuestra función sanitaria, y otra, la de la salud colectiva, que muchas veces la tenemos en la teoría, pero que no sabemos aterrizarla bien a la práctica, que es el centro de esta exposición. ¿Qué es la determinación social de la salud? Bueno, es una categoría fundamental del pensamiento crítico en salud, de la epidemiología crítica, y plantea que la salud y la enfermedad de la población, concebidas como proceso vital que forma parte de la vida, no son un proceso exclusivamente biológico, sino que son sobre todo un proceso social e históricamente determinado. En otras palabras, que las causas fundamentales de la mala salud están en la sociedad en la que vivimos, en la forma como nos reproducimos, como producimos, como consumimos. Pero ¿qué ha pasado con la determinación social? Bueno, la determinación social se ha hecho parte del discurso dominante, pero reducida a determinantes aislados. Hablamos no de determinación social, sino de determinantes aislados que son parte del discurso sanitario, pero que se han convertido reduccionistamente en los viejos factores de riesgo, y las políticas siguen centradas en la enfermedad. No nos podemos quedar en lo que se ve. Aplicamos acá la teoría del iceberg, en donde lo que se ve es pequeño y lo oculto es fundamental. Lo que se ve es lo biológico, lo singular, la enfermedad, sus manifestaciones, y lo más importante, que su determinación social permanece oculta, y las causas de esa mala salud en la sociedad en la que vivimos están no en la biología, sino en la forma como se vive, como se trabaja, en la forma como se organiza la sociedad para satisfacer las necesidades vitales de la gente, las necesidades fundamentales para vivir. Este es un debate viejo. En Europa, en 1882, hace ya 150 años y más, en pleno siglo XIX, se confrontaban dos concepciones de la medicina y la salud. Y eso fue un viejo debate que se dio en la Academia de Medicina de Berlín entre Koch y Virchow. Aquí están ambos. Koch, en esa época de 1882, un joven investigador, y Virchow, ya un poco más mayor, presidente de la Academia de Medicina de Berlín. Koch, en esa sesión de la Academia, presenta las bases de lo que hoy es conocido como los postulados de Koch, el unicausalismo. La enfermedad es causada básicamente por gérmenes, a lo que Virchow le responde, utilizando por primera vez el término medicina social, que las causas de la tuberculosis no están en la bacteria, sino en la forma como vive la sociedad,
que las causas de la mala salud están en la sociedad. Esa fue una diatriba muy interesante que está reportada, que hay bibliografía sobre ella. Bueno, ambos fueron candidatos al premio Nobel en los primeros años del siglo XXI, en los 1904, 3, que fue cuando se inició el premio Nobel, y se lo ganó Hodge, expresión de la dominación del unicausalismo, y no Virchow, que tenía la teoría más miasmática basada en las condiciones del ambiente y de la vida. Esta es una historia interesante que expresa esta diatriba entre el pensamiento unicausal y el pensamiento de la medicina social. En América Latina este pensamiento también se hizo presente. Uno de los primeros fue Chagas, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero insisto en estos momentos en Salvador Allende. En Salvador Allende, no presidente de Chile, sino en 1939, un joven de 30 años, ministro de Salud de Chile, que escribe este libro, La realidad médico-social chilena, en donde plantea la determinación social de la salud y de la enfermedad. Bueno, la Universidad de Lagos, que facilita esta transmisión, está en Chile y debe conocer y estudiar con mucho más detalle el pensamiento sanitario de Allende sobre la determinación social de la salud. A Allende lo consideramos el antecedente más importante, el precursor más importante de la determinación social en América Latina. Y también está en Argentina Ramón Carrillo, quien fue el primer ministro en los 40 de salud de Perón, que esta es una frase textual de Carrillo, que era un gran neurofisiólogo, investigador neurológico, frente a las enfermedades que genera la miseria, la tristeza, la angustia y el infortunio de los pueblos. Los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas, dejando claramente que el problema de la salud y de la enfermedad no está en la unicausalidad que plantea, o la multicausalidad que plantea, que el tema central son parásitos, bacterias, virus o causas desconocidas. Y bueno, más recientemente Cristina Laurel, una sueco-mexicana desde México, nos dice que las causas de la enfermedad debemos buscarlas no solo en los procesos biológicos, sino en los procesos sociales, en los procesos, atención, de producción y reproducción social. Mucho antes, Carlos Chagas, en 1919, que describe una enfermedad, la tripanosomiasis americana, que hoy se llama la enfermedad de Chagas, planteando que es causada por las malas políticas sanitarias y las míseras condiciones de vida. Vean esta frase de Chagas. Él dice, hay un designio nefasto en la tripanosomiasis. Cada estudio apunta hacia una población mal alimentada, que vive en malas condiciones, hacia un problema económico y social. Esta enfermedad no es un problema de bichitos en la naturaleza, es un problema de malas viviendas con habitantes ignorados, malnutridos, pobres, sin esperanza ni horizonte social. Bueno, es evidente que este planteamiento de Chagas nos lleva al tema de la determinación social de la salud y de la enfermedad. Más recientemente, ¿qué es lo que vemos cuando vamos a una escuela de salud pública a estudiar salud pública? Bueno, vemos 4 grandes modelos explicativos. El primero, el de Lalonde de 1974, que viene de Canadá. Lalonde era un abogado canadiense que fue ministro de salud y que le tocó editar un texto muy importante que se llamaba La salud de los canadienses, donde se plantea que la salud está determinada por 4 grandes factores.
la biología humana, el medio ambiente, los servicios de atención médica y los estilos de vida. Ese es el esquema que ustedes están viendo en estos momentos. Un esquema avanzado en el pensamiento dominante para los años 70, pero que aún no incorpora la categoría determinación social como lo habían hecho Allende, Carrillo o Chaga. Luego, mucho más avanzado, el planteamiento de la epidemiología social europea de 1991 por Whitehead y Dahlgren, que ya salen del esquema de las cajitas de Lalonde y van a un esquema más en donde el centro está en los factores biológicos, pero los estilos de vida, las redes sociales y las condiciones socioeconómicas aparecen como determinantes fundamentales. Este esquema sigue siendo hoy el esquema dominante en la epidemiología social europea. Luego viene todavía más avanzado en los 2000 el esquema de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS. Fíjense que se llamó la Comisión de Determinantes Sociales. Esa comisión con una participación muy importante de científicos chilenos, particularmente menciono a Oriel Solar, que hoy está trabajando en la OPS en Washington, plantea por primera vez el tema de la clase social, del género, de la etnia, no solo de la edad y de la ocupación, plantea el contexto socioeconómico y político, plantea que hay un conjunto de determinantes intermedios para generar desigualdad en salud, un esquema mucho más avanzado, pero que fue engavetado por la OMS. Hoy la OMS señala, no hoy, quizás hoy hay una revisión, pero este esquema en los 2008, 2010, cuando fue presentado, fue acusado de comunista, de muy avanzado para la época y fue engavetado. Más aún, la OMS en ese momento llegó a decir, esta es la opinión de la Comisión, no de la OMS. Sobre ese tema, Joan Benach y Oriel Solar pudieran contar muchas cosas, no es lo que voy a hacer ahora, pero quiero decir que estos grandes esquemas, estos grandes tres esquemas fueron fundamentales. Estos modelos están centrados en los determinantes sociales, no en la determinación social, convertidos en concepto central hoy de la narrativa de la salud pública y de la epidemiología. El cuarto modelo, el modelo de la epidemiología crítica, un modelo en construcción que supera las limitaciones de los modelos anteriores, que incorpora la determinación social, la reproducción social, las dimensiones de lo general, de lo particular y de lo singular, que son ejes centrales de la epidemiología crítica y de la comprensión de la salud y la enfermedad en la sociedad, que entiende el metabolismo de la sociedad con la naturaleza, que entiende la reproducción social, que le da cuerpo a la concepción de las clases sociales, del territorio social donde se construyen los modos de vivir colectivos que superan la concepción de estilos individuales de vida. Y bueno, que plantea una acción integral transformadora. Esta lámina está tomada de textos de Jaime Breil y de Gonzalo Basile. Entonces ven cuatro grandes modelos explicativos sobre determinantes y determinación social. Es indispensable entonces diferenciar. A eso vamos en estos momentos. Segunda parte, segundo objetivo de esta presentación. Diferenciar el concepto determinantes sociales de la categoría determinación social. Y para hacerlo vamos a explicitar que el paradigma explicativo de la epidemiología clásica es la causalidad lineal. Aquí está. La salud incide en lo biológico, pero es una relación lineal donde lo social es externo a lo biológico. Y la referencia fundamental de este modelo explicativo unicausal son los fenómenos individuales, la enfermedad, rodeados desde afuera por las llamadas variables sociales,
o factores de riesgo. Esa linealidad la superamos con este modelo, que es el modelo de la determinación social, y que plantea como categoría fundamental para confrontar la unicausalidad o la multicausalidad, la subsunción. ¿Qué es la subsunción? El condicionamiento de un movimiento menos complejo por uno más complejo. No es una relación mecánica unidireccional como la que vimos en la lámina anterior, sino un movimiento dialéctico donde hay autonomías relativas. Entonces ya no está lo biológico por fuera de lo social, sino que lo biológico es parte de lo social y parte de la naturaleza. Eso es lo que se llama la subsunción de lo biológico en lo social, que es el eje central de la comprensión de la determinación social de la salud. Este es el eje de la categoría que permite explicar y comprender las desigualdades sociales, las desigualdades de la salud y de la enfermedad, pero que sobre todo puede permitir abrir un cauce transformador. ¿Qué ha pasado con la determinación social? Ya lo decíamos, permanece oculta, reducida a determinantes aislados que se han hecho parte del discurso sanitario oficial en todos los sitios, en todas las grandes reuniones. Se habla de determinantes sociales, pero esos determinantes sociales, como lo vamos a ver más adelante, quedan reducidos a los tradicionales factores de riesgo y las políticas públicas siguen centradas en la enfermedad y su tratamiento. Entonces es importante comprender esta diferencia entre determinación y determinantes para abordar las desigualdades y la producción desigual de la salud y la enfermedad en la población. Voy a tratar de explicarlo muy sencillamente. Los seres humanos, nosotros, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, somos el resultado de la interacción de procesos diversos. Hay procesos biológicos y hay procesos sociales. Podemos imaginarlo en este engranaje que ustedes están viendo, donde lo azul es lo social, lo rojo es lo biológico, son diferentes, pero no están aislados, están articulados. Estos procesos tienen vida propia, leyes especiales, la biología tiene sus leyes, lo social tiene sus leyes, pero están articulados. La producción social de la salud y de la enfermedad es un proceso complejo, ya vamos a ver qué es lo que queremos decir por complejidad, que está determinado por esa articulación, por esa interacción. Y esa interacción se expresa en la forma como se vive y cómo se trabaja, en los modos de vida, de producción y de consumo. Entonces, la determinación social de la salud plantea que el eje fundamental de la comprensión de la distribución de la salud en la sociedad está en comprender cómo se vive, cómo se trabaja, cuáles son los modos de vida colectivo, cuáles son los modos de producción y de consumo que permiten o no la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales para la vida. Bueno, tomamos la definición de complejidad de Morin en español. Somos, dice él, al mismo tiempo seres físicos, biológicos, sociales, culturales, psíquicos y espirituales. La complejidad busca la articulación, la identidad y la diferencia de todos esos aspectos. Introduce la categoría de subsunción. Pedro, experto en estos temas de complejidad, él puede complementar mucho más esta sencilla expresión que yo les estoy dando. Pero, ¿qué ha pasado en la práctica? Bueno, en la práctica ese movimiento entre lo biológico y social lo detenemos. Aquí está, ya no hay movimiento, es estático. Pero no solo lo detenemos, sino que ponemos cada una de las ruedas aparte. Lo social por un lado y lo biológico por otro lado. Pero no solo eso, sino que entonces recortamos los pequeños
piñones de cada una de las ruedas, y esos piñones son los determinantes sociales a lo que queda reducida la determinación social. Entonces, los determinantes aislados son el ambiente, por un lado, el agua, por otro, el alimento, por otro, la vivienda, por otro, el trabajo, por otro. Y esos se convierten en variables y en los viejos factores de riesgo. Este es un estudio sobre determinación social de la salud que se hizo cuando yo estaba en el Organismo Andino de Salud en Perú. ¿Qué dijo ese estudio? Bueno, que el 50% de la población vive en condiciones de pobreza y desnutrición. Ese es uno de los piñones de la rueda. Que una tercera parte carece de acceso a agua potable y saneamiento básico. Ese es otro de los piñones de la rueda. Que hay mucho empleo informal, hoy más del 50% en nuestro continente, que 20% de los menores trabajan, que hay elevadas tasas de analfabetismo funcional y deserción escolar, que 27% de la población, quizás más en estos momentos, carece de acceso a servicios de salud. Y aquí están. Cada uno de ellos es uno de los piñones de esa rueda que fue estáticamente paralizada. Y obviamos y olvidamos la dimensión de lo general, el modelo civilizatorio que genera injusticias y desigualdades. Nos dedicamos a sus expresiones singulares, la enfermedad individual, y olvidamos el carácter social e histórico de cada uno de esos procesos. Entonces, la determinación social de la salud incorpora la dimensión de lo general, el modelo de producción, el modelo de reproducción social y el modelo de consumo que conforman el proceso civilizatorio. Bueno, entonces, determinación y subsunción en vez de conjugación de factores. La conjugación de los factores de riesgo, que es lo que hace el pensamiento dominante, descontextualiza. No tiene contexto general, se dedica a lo individual. Las poblaciones y las sociedades son sumatorias de individuos, no. Esos individuos en el pensamiento dominante tienen conductas. Hay una cultura, hay una sociedad y se dedica al efecto biológico que esas variables aisladas tienen sobre los individuos. El problema metodológico central del pensamiento crítico y de la salud colectiva es cómo reemplazar esa conjunción externa y lineal de factores y de variables por el proceso de determinación y subsunción. Veámoslo. Entonces, la subsunción, decíamos, es el condicionamiento de movimientos menos complejos por movimientos más complejos. Aquí está el modelo causal de la epidemiología clásica, lo social externo a lo biológico. Aquí está el modelo de la subsunción, que es el de la determinación. Lo biológico parte de lo social y parte de la naturaleza. Ahí lo que llamamos la subsunción de lo biológico en lo social. Y aquí hay un breve resumen que queda para ustedes que diferencia los determinantes de la determinación en relación a la salud como objeto, a la salud como sujeto y a la salud como praxis y gestión. Les dejo esto luego para su reflexión. Esta lámina es extraída del texto de Braille, Epidemiología Crítica y Salud, que está en la página 153. ¿Qué sucede? Que a pesar de todo esto que yo he dicho, buena parte de los estudios sobre desigualdades y salud se caracterizan por su enfoque anglosajón y eurocéntrico, donde el vector principal de las investigaciones son la relación cuantitativa de las desigualdades económicas, convertidas en variables con la salud humana, más bien con la enfermedad a nivel individual. Hay que enfatizar que las desigualdades sociales son las que definen las formas de vivir, de enfermar y de morir de la sociedad.
que la salud y la enfermedad de la población está determinada por la forma como se vive y se trabaja. Y por lo tanto, la salud y la enfermedad está determinada por la forma como se distribuye la riqueza social, cómo se satisfacen las necesidades humanas y cómo se accede a los servicios. Los ejes de producción de desigualdades en nuestra sociedad son, por un lado, la clase social, por otro lado, el sexo género, por otro lado, la etnia, por otro lado, el territorio social en donde se vive y se construye la salud, pero no en forma aislada. Cada uno de esos elementos está imbricado en el otro en el marco de un patrón de acumulación en la sociedad. Entonces debemos superar la tendencia existente en estos momentos. Los que somos marxistas enfatizamos en clase social, los feministas enfatizan en la división social y sexual del trabajo, los indigenismos en el tema de la etnia y de los pueblos originarios, los geógrafos y los ecólogos que defienden el ambiente en el tema del territorio. Son correctos los planteamientos, pero no podemos verlos aislados unos de otros, porque es la imbricación de las opresiones que derivan de la clase, del sexo, de la etnia y del territorio, cruzadas, entrecruzadas en su conjunto, la que son el fundamento de la comprensión de la determinación social. Y eso es lo que hoy se llama la interseccionalidad, el analizar entrecruzadamente la imbricación de las opresiones producidas por clase social, sexo, género, etnia y territorio. Esto, con la subsunción, es un eje central de la determinación social de la salud y luego va a tener una importante implicación metodológica. Terminamos esta parte de la exposición para pasar al reto de la práctica, recordando que el proceso de determinación es diferente de la concepción filosófica de determinismo. La determinación se configura por movimiento y se señalan 5 grandes movimientos. El movimiento de la contradicción, que determina la dirección, expansión e intensidad del movimiento de los procesos menos complejos y más complejos. El movimiento de lo causal, que también está presente, que determina las formas de las conjunciones causa-efecto. El movimiento de retroalimentación, que es la capacidad de regulación del sistema. El momento de lo probabilístico, que determina la variación aleatoria, estocástica de los sistemas regulares, y el movimiento caótico, incierto, no lineal, típico de los procesos de sistema irregular. Esto va a estar mucho más explicado en el texto de Breil, que ustedes necesariamente deben revisar. Insisto, no hay que confundir determinismo con determinación. La categoría determinación complejiza y reconfigura las dinámicas de opresiones y las jerarquías de poder, no como el determinismo simple, que es pura subordinación de lo biológico a la social, sino que nosotros entendemos lo biológico, lo social, como procesos complejos que interactúan, que tienen una autonomía relativa, pero que se articulan en la vida y en la biología. Determinación, subsunción, autonomía relativa, elementos fundamentales de la comprensión de la determinación, porque se plantea que los movimientos biopsíquicos individuales, que son menos complejos, se desarrollan por sus propias reglas, se corresponden a los estilos individuales de vida, pero están condicionados por los modos de vivir colectivos, que a su vez están condicionados por los procesos generales de acumulación y de reproducción de la sociedad. En esta explicación, los subsistemas más complejos imponen sus condiciones al movimiento de los menos complejos, a pesar de la existencia de autonomía relativa. Dialécticamente, la dialéctica reconoce la historicidad de lo biológico, de los modos de vida, de las interrelaciones con procesos saludables y malsanos en la dinámica social. Pero la clave que proponemos es superar el pensamiento biomédico
el carácter reduccionista, fragmentado e individual de la ciencia dominante e incorporar en los estudios sobre desigualdad la perspectiva de determinación social como categoría explicativa y analítica que permite abordar el tema de la producción desigual de la salud y la enfermedad en la sociedad. Y entonces entramos en el final de esta presentación, el tercer componente que habíamos dicho, el tercer gran objetivo, que es cómo transitar de la teoría a la práctica, cómo no hacer una teoría desvinculada de la práctica. Hablamos de determinación social, pero en la práctica investigativa o sanitaria terminamos manejando determinantes sociales aislados. Entonces vamos a presentar las bases de una propuesta metodológica y de acción que incorpora la determinación social. Braille la ha llamado una metodología metacrítica que ocupa toda la parte final de su texto sobre la salud de los pueblos. Entonces, el primer gran reto es que incorporar la determinación social en el diseño de políticas de salud implica pasar del modelo dominante centrado en la enfermedad a un modelo centrado en la vida y la salud. Pasar de una salud pública centrada en la enfermedad, lo que Granda llamaba la enfermología pública, porque nosotros en salud pública más estamos pendientes de la enfermedad individual y debemos pasar a una salud colectiva para la vida. Hacer que el hospital deje de ser el centro del sistema de salud para hacer que el sistema de salud esté centrado en el territorio social, que es donde se desarrolla la vida y donde se construye socialmente la salud en función de los modos colectivos de vida, de los modos de producción, de los modos de reproducción social vinculados a los procesos globales de acumulación de la riqueza en la sociedad. En la práctica sanitaria, por ejemplo, vamos a hablar de promoción de la salud. La promoción de la salud actual está centrada en la acción sobre estilos de vida. Nosotros tenemos que centrar la producción en el territorio y en los modos colectivos de vida. No basta modificar estilos individuales de vida. No basta. No podemos seguir anclados solo en la acción sobre conductas y estilos individuales, generalmente manejados a través de programas verticales y centralizados. Lo explico. Nosotros, para hacer promoción de la salud, entre otras cosas, le decimos a la gente: no fume, no coma comida chatarra, haga ejercicio. Pero no entendemos que lo que se come, que el hacer o no ejercicio, que en dónde se vive, no tiene que ver con una decisión individual de las personas, sino que tiene que ver con los modos colectivos de vida que se construyen socialmente. En estos días, en una clase, alguien me ponía un ejemplo. Me decía: yo tardo 4 horas todos los días en ir y venir de mi trabajo a mi casa. No es una decisión individual, yo no quisiera hacer eso, es una decisión que tiene que ver con la forma como yo vivo. Evidentemente, superar la visión reduccionista centrada en derechos a nivel individual es fundamental, e incorporar los conceptos de procesos productores o procesos nocivos para la salud. Entonces ya no son factores de riesgo, sino hay en la sociedad un conjunto de procesos no estáticos que protegen la salud o procesos que afectan la salud. Acá en Argentina acabamos de tener algunas investigaciones muy interesantes de los grupos de ecología social de Rosario, que dejan muy claro, por ejemplo, los factores nocivos que tienen que ver con el impacto a la salud de las poblaciones que viven en áreas de explotación agroindustrial intensiva y que por lo tanto están sometidos a la presencia permanente de agrotóxicos. Ya no concebido el agrotóxico como un factor de riesgo, sino como parte de un modelo
civilizatorio que privilegia la producción para convertir la alimentación o la agricultura en mercancía. Ya no hay una agricultura para la vida, sino hay una agricultura o una agroindustria para los negocios. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta propuesta en la investigación? Bueno, nosotros debemos plantearnos cuando vamos a hacer una investigación, incorporar los ejes de producción desigualdades como nuevas categorías que superen las variables tradicionales. Y desde esa perspectiva tenemos que reflexionar sobre la forma como venimos pensando, como venimos actuando, como venimos investigando, como venimos enseñando. Necesitamos un nuevo marco categorial que incorpore la determinación social y la interseccionalidad. Necesitamos, por lo tanto, una transformación metodológica profunda. La ciencia moderna, positivista, investiga la sociedad, la naturaleza y la salud desde la causalidad lineal y el reduccionismo. Y predominan los enfoques cuantitativos estadísticos o los enfoques cualitativos que se han hecho dominantes, pero también desde una perspectiva positivista. El nuevo marco epistemológico plantea una transformación fundamental del modelo de investigación y por lo tanto plantea una nueva metodología. Plantea transformar la estadística, transformar el manejo de la narrativa, plantea transformar la geografía y la ética, convirtiendo la estadística en metacrítica, la narrativa en intercultural, la geografía en política, incorporando los criterios de la economía política de la salud. Veamos cómo hacerlo. Breile en su texto plantea rupturas metodológicas técnicas para superar el reduccionismo. Hay que superar estos 6 grandes factores. Hay que superar la linealidad, hay que superar la causalidad y la conjunción de factores, hay que superar el relacionamiento externo y lineal, hay que superar la estadística cartesiana de inferencia y superar la geografía cartesiana. ¿Por qué la vamos a superar? La linealidad por la complejidad, la causalidad única por la determinación, el relacionamiento externo y lineal por la subsunción, la estadística cartesiana por la estadística metacrítica y la geografía cartesiana por la geografía crítica. Veamos cómo se expresa esto en una propuesta de investigación. Esto es lo que Breile llama una propuesta de investigación metacrítica. Él plantea 6 grandes pasos en un proceso de investigación. Primero, la construcción participativa de la problemática de investigación. En la investigación positivista planteamos que uno de los centros fundamentales de la investigación es el diseño de la pregunta de investigación. Bueno, eso tiene que hacerse colectivamente, donde participan no solo los investigadores, sino los investigados, porque ya se rompe con la división sujeto-objeto. Un segundo componente fundamental es la elaboración y selección de los instrumentos de observación. No podemos quedarnos en los instrumentos tradicionales de observación, hay que ser creativo. Hay muchos ejemplos de elaboración de instrumentos de observación que complejizan, que triangulan la realidad. Bueno, en tercer lugar, hay que sistematizar la matriz de evidencia en donde vamos a colocar toda la información que obtenemos de la observación de los fenómenos. Esa sistematización tiene que hacerse, en un cuarto lugar, ordenada, integrando nodalmente las evidencias cuantitativas con lo que llama Breile una metanarrativa y una metainferencia, para de allí pasar al análisis con una integración dialéctica multidimensional de la dimensión de lo general, de lo particular y de la individual. Uno de los elementos centrales de esta propuesta metodológica es incorporar
la dimensión de lo general, la dimensión de lo particular y la dimensión de lo singular. Bueno, y todo esto se expresa en una integración dialéctica y metacrítica del análisis. Esta lámina, sin ninguna duda, puede ser objeto de una, o debe ser objeto de una charla especial, quizás ni siquiera de una charla, de un curso especial donde el tema central es la investigación metacrítica. Bueno, yo le hago propaganda, Braille está ofreciendo algunos de esos cursos, no solo en la Universidad Simón Bolívar, en la Andina Simón Bolívar en Ecuador, sino que, bueno, está en contacto, ustedes pueden contactarlo y eventualmente, ya sea virtual o presencialmente, organizar un curso con estas características. Terminamos esta presentación enfatizando lo que decíamos al principio. Uno de los retos fundamentales del pensamiento crítico y de la salud colectiva es explicar la ocurrencia y la distribución desigual de la salud y enfermedad en la población. Pero esa comprensión debe contribuir a superar y transformar las limitaciones de la realidad. Y eso lo vamos a hacer solo construyendo un nuevo marco categorial que nos permita comprender y transformar la realidad. Esos son los elementos centrales de esta comprensión, la determinación social, la subsunción para actuar transformadoramente sobre la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por esta oportunidad de compartir. Yo entiendo que este es un proceso de reflexión que se genera a partir del doctorado. Yo lo que he hecho es proporcionar algunos insumos para esa reflexión, para ese debate necesario, para esa discusión. Yo quedo a la orden de ustedes, a la disposición de ustedes para ser parte de esta reflexión colectiva y de esta construcción colectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro.